¿Se han puesto en contacto con el ser humano? A lo largo de las últimas décadas, los astrónomos han registrado señales extrañas provenientes del espacio profundo. Algunas duran apenas milisegundos, pero su potencia es tan descomunal que liberan más energía en un instante que el Sol en todo un día. Se les conoce como ráfagas rápidas de radio. Por sus siglas, en inglés, son FRBS. Y aunque en los últimos años hemos avanzado en su detección, la pregunta que late debajo sigue siendo la misma. ¿Qué las produce? La primera ráfaga de radio fue detectada en 2007, casi por accidente, cuando un grupo de científicos revisaba datos antiguos de un radiotelescopio en Australia. Era un pulso brevísimo, de apenas 5 milisegundos, pero con una energía que parecía imposible. Nadie sabía de dónde provenía y lo más desconcertante, no volvió a repetirse. Desde entonces, se han encontrado muchas más. Algunas son únicas, aparecen una vez y ya desaparecen para no volver, y otras son repetitivas, como si desde algún rincón del universo alguien o algo estuviera enviando un patrón, un eco constante. Cada vez que un telescopio registra una de estas señales, la imaginación colectiva y el subconsciente colectivo del ser humano se enciende. ¿Estamos frente a un fenómeno astrofísico desconocido o es posible que sean mensajes de inteligencias más allá de la Tierra? Como explicación científica, se abren diferentes incógnitas. La ciencia, los científicos, han propuesto varias hipótesis. Algunos creen que estas señales provienen de magnetars, que son estrellas de neutrones con campos magnéticos extremadamente potentes que en ciertos momentos liberan chorros de energía capaces de cruzar millones de años luz. ¿Crees que esto podría ser posible? Otros piensan que pueden ser colisiones cósmicas, como el choque entre estrellas, agujeros negros o incluso explosiones en lugares donde la materia se comporta de maneras que aún no comprendemos. Pero no todas las señales encajan con estas explicaciones. Algunas ráfagas se repiten con una precisión casi matemática, como si siguieran un calendario invisible. Otras muestran estructuras internas que recuerdan a un código. Y aunque no hay pruebas concluyentes de que estas señales provengan de civilizaciones inteligentes, lo cierto es que tampoco se puede descartar del todo. ¿Te suena la película Contact de Jodie Foster y Matthew McConaughey? Te la recomiendo. La pregunta es inevitable. Cuando miramos al cielo nocturno, vemos puntos de luz, pero cada uno de estos puntos es un sol, rodeado de posiblemente planetas. O no lo sabemos, no sabemos qué hay allá afuera, no sabemos si son diferentes dimensiones y nosotros lo percibimos de manera diferente. Y si nuestra galaxia tiene más de 100.000 millones de estrellas, aproximadamente, ¿cómo no sería lógico pensar que en alguna de ellas pudo surgir vida capaz de comunicarse? ¿Estamos solos o nos acompañan todo el tiempo? Las señales de radio entonces nos ponen frente a un espejo inquietante, porque si alguna vez confirmamos que provienen de inteligencias extraterrestres, significaría que no estamos solos, y esa certeza cambiaría todo: la religión, la ciencia, la política, la forma en la que entendemos nuestro lugar en el universo. Pero al mismo tiempo surge otra posibilidad: ¿y si estas señales no son mensajes? ¿Y si son simplemente fenómenos naturales que aún no sabemos descifrar? La pregunta entonces es más profunda. ¿Qué tanto de lo que creemos entender del cosmos es apenas una ilusión, una mirada parcial o algo inmensamente más complejo? Uno de los casos más misteriosos y fascinantes ocurrió cuando un radiotelescopio en Canadá detectó una ráfaga rápida de radio que se repetía cada 16 días exactamente. Esa periodicidad desconcertó a la comunidad científica, porque la naturaleza, aunque cíclica en muchos aspectos, no suele producir patrones tan exactos en fenómenos tan energéticos. ¿Qué podía estar generando un pulso tan regular? Algunos investigadores propusieron que podría tratarse de una estrella orbitando cerca de un agujero negro, emitiendo ráfagas cada vez que su órbita la alineaba con la Tierra. Pero al final son teorías. Otros, quizá más aventurados, se preguntaron si no estaríamos frente a una especie de baliza cósmica que es como un faro intergaláctico construido por inteligencias avanzadas. El hecho es que seguimos sin saberlo, y ese no saber es lo que alimenta tanto la ciencia como la imaginación, como el misterio y los bulos. Las señales de radio del espacio no son solo un misterio científico, también son un misterio filosófico, porque nos recuerdan
cuánto pequeños o grandes somos, lo limitado de nuestro conocimiento y al mismo tiempo la inmensidad del universo en cuanto a estructura y a grandiosidad. Escuchar estas señales es como oír un susurro en medio del bosque infinito. No sabes si proviene del viento, de un animal oculto o de alguien más que también estaba ahí, esperando ser escuchado. Y en ese misterio se abre una pregunta aún más grande. ¿Qué significa para nosotros estar escuchando? ¿Estamos preparados para recibir una respuesta? Cada vez que un radiotelescopio apunta al cielo, está sintonizando una frecuencia que nos conecta con el infinito. Y aunque hoy podemos registrar y catalogar cientos de señales, la gente entendida del tema, lo esencial sigue siendo lo mismo. No entendemos del todo qué nos está diciendo el universo. ¿Son simples estallidos cósmicos, como truenos en una tormenta galáctica, o son destellos de algo más, un lenguaje que aún no sabemos interpretar? El misterio de las señales de radio del espacio nos recuerdan que la ciencia y la espiritualidad en el fondo caminan de la mano, porque ambos se enfrentan al mismo abismo, a la misma pregunta, de qué es lo real, qué es lo posible y cuál es nuestro lugar en esta inmensidad. Y quizá, solo quizá, el universo está mucho más vivo y mucho más consciente de lo que podemos llegar a imaginar. Piénsalo. En nuestra vida diaria también estamos rodeados de señales, sincronías o sincronicidades, que son esos números que se repiten, frases que aparecen en el momento justo, esas casualidades de la vida o casualidades imposibles. El universo en todas sus escalas parece estar lleno de un lenguaje secreto. A lo mejor, esas señales cósmicas son una extensión de lo mismo, un recordatorio de que no estamos aislados y no estamos solos, de que formamos parte de una red inmensa donde todo comunica con todo. De ahí la famosa frase, todo está conectado. Puede que nunca lo sepamos, o puede que la respuesta no esté en la ciencia únicamente, sino en nuestra propia forma de escuchar esas señales. Quizás son el eco de lo desconocido, que es como un espejo de nuestro deseo de encontrar sentido a la inmensidad. Porque lo fascinante no es solo la señal en sí, sino lo que despierta en nosotros, la posibilidad de que no estemos solos, la certeza de que hay misterios que todavía resisten a la explicación lógica, que escapan a nuestra arrogancia tecnológica y nos recuerdan lo pequeños que somos, o lo grandes que somos para estar aquí. El silencio del universo es enorme, pero dentro de ese silencio, esas ráfagas o esos destellos son como susurros. Y aquí la gran pregunta es, ¿quién los susurra? Si el universo realmente se comunica, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿Y quiénes están dentro de ese universo? ¿Cómo son esas energías o esos seres? ¿Somos simples oyentes o también emisores? ¿Podemos nosotros comunicarnos con ellos o solamente son ellos los que se comunican con nosotros? Y si cada uno de nuestros pensamientos o de nuestras emociones fuera también una señal que viaja hacia el infinito, ¿crees que podría ser escuchada por alguien más? Reflexiona.